de buffers. En realidad la terminología correcta debería ser disoluciones amortiguadoras. Nada más que, bueno, voy a escribirlo, disoluciones amortiguadoras. Pero también se le conoce, más que todo en España, se utiliza mucho la terminología disoluciones tampón, y en países de habla inglesa sí se utiliza mucho la terminología de disoluciones buffer. Entonces aquí lo adoptamos y también se habla de amortiguadoras o buffers. ¿Qué es lo que hacen? Y esto sí como que quiero que quede muy claro. Vean que, como siempre les digo, la idea no es empezar a hacer sumas, restas, divisiones, multiplicaciones a lo tonto, es entender qué es lo que estoy haciendo. Y eso involucra entender qué es un buffer. El buffer es al fin y al cabo una disolución que evita cambios bruscos de pH, amortigua esos cambios bruscos. Entonces, de hecho, y eso ustedes lo hicieron en la práctica de química 2 de laboratorio, básicamente vamos a comparar agua y vamos a comparar una disolución amortiguadora. Entonces, el agua pura, así perfectamente pura, recién destilada, tiene un pH de 7. Yo o cualquier persona puede preparar una disolución amortiguadora con un pH 7. Entonces básicamente es un liquidito, son dos liquiditos, el de izquierda y el de la derecha, los dos, yo les mido el pH 7. La diferencia es que si yo le echo a esta una pizca, y cuando digo una pizca puede ser literalmente una gota de ácido, ¿qué es lo que va a pasar? El pH se va a disparar hacia abajo. Depende obviamente de la concentración y del volumen, pero entonces puede que literalmente con una gota termine en un pH de 5, de 3, de 1 inclusive. En cambio, una disolución amortiguadora le puedo echar relativamente bastante ácido, bastante HCl, y el pH obviamente va a disminuir, pero va a disminuir muy poquito. Igual aplica con las bases. Si yo le echo una disolución de potasa, hidróxido de potasio, el pH se va a disparar hacia arriba. En cambio, una disolución amortiguadora no se va a disparar, va a subir, pero va a subir muy poquito. Entonces, las disoluciones amortiguadoras son importantísimas para la industria y muy importantísimas para la vida. ¿Por qué por la industria? Y para evitar que las cosas se pongan muy ácidas, muy básicas muy rápidamente, preservar sustancias, preservar alimentos. Y en la vida, y por ejemplo, la sangre tiene que tener una disolución amortiguadora. Si de pronto a otro respiro, inhalo algo, me tomo algo y el pH se dispara, me moriría. Por eso las disoluciones estas son muy importantes. O aquellos que trabajan con tejidos o células, también algunas de ellas son muy delicadas y tienen que estar en un cierto pH porque si no se mueren. Entonces esto de las disoluciones amortiguadoras sí es entender que es importantísimo. Segundo, entender que las disoluciones amortiguadoras se tienen que hacer o se tienen que formar siempre con un ácido débil, débil y su base conjugada. O en su defecto, una base débil y su ácido conjugado. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo puedo tener el ácido fluorhídrico y el ion fluoruro. O puedo tener el amoníaco y puedo tener el ion amonio. Si yo tengo estas dos cosas juntas, obviamente esto o este otro caso, voy a tener un buffer. Punto. ¿Qué implica eso? Yo puedo tener un buffer entre el ácido clorhídrico y el ion cloruro, o entre el hidróxido de sodio y el ion sodio. No, no puedo. Eso no serían disoluciones amortiguadoras. Tienen que ser ácidos débiles y tienen que ser bases débiles, como para que eso pueda ocurrir. Entonces, número 1, identificarlo. Número 2, hay que identificarlo, pero también, y esto es algo un poquito más pragmático, muy interesante, hay que saber escoger. ¿Qué quiero decir? A continuación voy a poner una lista de sustancias. Por ejemplo, yo tengo el HF y el ion cloruro. Voy a tener el ácido cianhídrico y el ion cianuro. Y una más.
el ácido nitroso y el ion nítrico. Ojo, muy importante, también he visto que a veces se confunden con eso. Vean que esto me representa una disolución amortiguadora, pero perfectamente yo lo puedo escribir como HF y fluoruro de sodio. ¿Por qué? Porque evidentemente yo no tengo un tarrito que me guarde solo aniones. Yo no puedo tener, le estoy agregando fluoruro. Si yo he hecho fluoruro, el fluoruro tiene que estar pegado a un contraión, tiene que estar pegado a algo. Perfectamente puede ser sodio o perfectamente puede ser potasio. El asunto es evidentemente que haya el ácido y la base conjugada. Que la base conjugada esté pegada a otra cosa no afecta en absolutamente nada. ¿Por qué lo indico? Porque muchas veces marcar con XD, marque la opción donde se muestra una disolución amortiguadora. Sí pueden señalar esto, pero cuando ven algo así, sí dicen que está mal, dicen que no es. Obviamente sí, que esté pegado a un contraión, pues no significa nada. Igual, qué sé yo, el ácido cianhídrico y una disolución de cianuro de sodio. Y vamos a poner el ácido sulfuroso y una disolución de nitrito de potasio. Ok. El asunto es que a ustedes de forma experimental les dicen, prepare usted una disolución amortiguadora. Pero hay un pequeño truco. Ese pH de la disolución amortiguadora tiene que ser 9. Hagan lo que hagan, tienen que llegar a ser 9. ¿Cuál escojo? Escojo el del ácido fluorhídrico, el del ácido cianhídrico, el del ácido nitroso. Y aquí viene el truco, que es en lo que uno se tiene que fijar, en las pKa's. Si ustedes se fijan en la pKa del ácido fluorhídrico, la pKa es de 3,167. La pKa del ácido cianhídrico es de 9,208. La pKa del ácido nitroso es de 3,149. Ahora, si a mí me piden que el pH sea de 9, yo voy a escoger el ácido que tenga un pH cercano, una pKa cercana al pH. ¿Qué significa? Significa que si la pKa es de 3, no lo voy a usar para hacer una disolución amortiguadora con pH 9. Esto no me sirve, este no me sirve. ¿Cuál sería la disolución amortiguadora que me sirva? La del ácido cianhídrico con cianuro de sodio. Entonces, saber cuáles son los valores de pKa me sirven mucho para poder escoger el par correcto o el par ideal para hacer una disolución amortiguadora. Y alguien puede decir, ¿y por qué? ¿Por qué será que la pKa tiene que ser parecida al pH? Aquí podemos recurrir a la formulita de Henderson-Hasselbalch. Ojo, ya voy a explicar un detalle muy importante que sería casi que con lo que voy a finalizar. En realidad, para hacer cálculos de disoluciones amortiguadoras, ustedes no ocupan la fórmula. No hace falta esa fórmula. Pero es bastante útil y ya les voy a demostrar por qué será que no se utiliza. Un segundito. Dame un segundito. Listo, escucha. Entonces, básicamente, solo entender esto. La formulita nos dice que el pH es igual a la pKa más logaritmo de la base conjugada entre el ácido. Ojo, vean que esa fórmula es perfectamente válida, pero si alguien me dice, no, es que yo me encontré en internet que la fórmula dice que el pH es igual a la pKa menos el logaritmo del ácido sobre la base conjugada, perfectamente válida. ¿Por qué? Porque es una propiedad de los logaritmos. Punto, nada del otro mundo. El asunto es que ustedes utilizan la que sean, pero la utilizan bien. Porque a mí no me gusta aprender fórmulas de memoria porque se me olvidan. Era más, era menos, era el ácido arriba, la base abajo, siempre me confundo, me da miedo, entonces mejor hago todo el proceso largo. El asunto es que la fórmula es muy útil, acorta un montón el tiempo, pero hay que tener cuidaditos importantes que ya casi les menciono. Pero bueno, en fin, existe la fórmula que es súper útil. Ahora, ¿por qué el pH tiene que ser igual a la pKa? Vean que básicamente siempre el pH va a ser igual a la pKa más algo. Ojo, los logaritmos a veces son negativos,
Recordemos que si tenemos un logaritmo menor de 1, sería un valor negativo, pero bueno, en fin, el pH siempre va a rondar la pKa. ¿Qué significa eso? Significa que si yo sé que el pH es igual a la pKa y la pKa es de 3,167 y eso es más un algo, y para que el pH sea 9, ese más algo tiene que ser enorme. Y entonces las diferencias de concentraciones van a ser muy grandes. En cambio, si yo sé que el pH tiene que ser 9 y yo sé que la pKa es de 9,208, ese más algo va a ser pequeñito, obviamente negativo, pero pequeñito. Por eso es que siempre uno prefiere utilizar las disoluciones amortiguadoras que tengan valores de pKa cercanos al pH que deseo. Entonces, ahí por ese lado, las pKa son muy útiles y esta formulita de Henderson-Hasselbalch pues va a ser bastante útil. Ahora, otro detallito importante. Ahorita voy con la disolución con el ácido triprótico. Solo quiero que entendamos algo. Por ejemplo, yo tengo una disolución amortiguadora que está formada por 0.1 molar de ácido fluorhídrico y 0.1 molar de fluoruro de sodio. La pregunta es el pH. Vean que esta pregunta es muy fácil. ¿Qué es lo que podemos hacer? Sí, voy a dejarlo con punto 1, no importa. Así de fácil es. Entonces, hagamos de una ligera diferencia este punto 10 y este punto 15. Formas de hacerlo. Una es con la formulita de Henderson-Hasselbalch, otra va a ser el método entre comillas largo. ¿Cuál es el método largo? Yo sé que el ácido fluorhídrico, bueno, obviamente el enunciado me tiene que dar la constante. Me dicen que la constante del ácido fluorhídrico es 6,8 por 10 a la menos 4. Entonces, listo. Lo voy a tener para el ácido fluorhídrico. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sencillo. Vamos a decir que el ácido fluorhídrico, como todo ácido, se separa en H+ y en ion fluoruro. Y como en todo caso, siempre hacemos inicio, cambio y equilibrio. La diferencia, vean que siempre, como si el ejercicio hubiera dicho, calcule el pH de una disolución 0.10 molar de HF, y pues solo pongo aquí 0.10 y se acabó. Esto sería 0, esto 0 y hago lo mismo. Pero en este caso, sí tengo algo de ácido de ion fluoruro. Vean que como tengo fluoruro de sodio, esto significa que de ion fluoruro voy a tener 0.15 molar. Es decir, que de hidrógeno tengo 0, de ion fluoruro tengo 0.15 molar. ¿Qué implica? Es el mismo procedimiento, nada más que ahora tengo algo aquí arriba. Y es más, eso es algo que también está ya en el aula virtual. Eso es algo que se conoce como ion común. Ya yo no tengo 0 al inicio, tengo algo en común. ¿Y me complica el ejercicio? No, para nada, es exactamente igual. Esto sería menos x, esto más x y esto más x. El resultado sería 0.10 menos x, 0.15 más x. Vean que es la misma cosa. Yo sé que la constante ácida va a ser igual a la concentración de ion hidrógeno por la concentración de ion fluoruro entre la concentración de ácido. Es decir, que en este caso en particular sería 6,8 por 10 a la menos 4 es igual a x por 0.15 más x entre 0.10 menos x. Y alguien puede decir, no, sí, es lo mismo, pero ahí sí está como más larga la parte aritmética. No. ¿Por qué no? Porque puedo despreciar los valores de x. Vean que como se desprecian los valores de x, literalmente me quedaría como 6,8 por 10 a la menos 4 es igual a x por 0.15 sobre 0.10. Es increíblemente fácil, simplemente mando a multiplicar, mando a dividir. Y entonces, haciendo esto, 6.8 por 10 a la menos 4 por 0.1 entre 0.15, eso nos daría un valor de 4,533 por 10 a la menos 4. Esto sería la concentración de H+, menos logaritmo de eso, nos daría un pH de 3,1.
34. Punto, nada del otro mundo. Ahora, ese es el método largo. Uno de los videos que está ahí en el aula virtual muestra cómo, jugando con logaritmos, puedo partir de esa expresión y llegar a la fórmula de Henderson-Hasselbalch. En este caso, insisto, uno le empieza a sacar menos logaritmo a la izquierda, menos logaritmo a la derecha, y entonces nos queda la expresión de que el pH va a ser igual a la menos pKa más logaritmo de la base entre logaritmo del ácido. Y entonces, ustedes perfectamente pueden hacer el ejercicio de la derecha, todo ese procedimiento de la derecha, o simplemente leen este enunciado y dicen, ok, qué sencillo. En este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, sacar la pKa, menos logaritmo de eso, en el caso del ácido fluorhídrico, menos logaritmo de 6.8 por 10 a la menos 4, me da una pKa de 3,167. Entonces ponen que el pH es igual a 3,167. Logaritmo de, aquí acordar, era base arriba, era el ácido arriba, pero simplemente pondríamos 0.15 molar de ion fluoruro entre 0.10. Y si se hace en esa fórmula, pues el pH va a ser igual a 3,34. Entonces vean que no es como que la fórmula es distinta al otro procedimiento, es lo mismo. Lo que viene a hacer la fórmula es simple y llanamente simplificarlo. En parte, hay que tener ciertos cuidaditos, pero básicamente es eso. Uno puede aplicar la fórmula o puede aplicar el proceso de equilibrio que hemos venido viendo desde hace bastante. Detallitos, porque la mayoría cuando ve esto dice, no, la fórmula, obviamente, es más fácil. 2 segundos lo hago y no tuve que hacer todo ese proceso. Cuidados que hay que hacer. Número 1, ¿qué pasa si es el caso de que me preguntan por una disolución buffer de amoníaco y cloruro de amonio? Qué sé yo, 0.1 molar de amoníaco, 0.1 molar de cloruro de amonio. Y me preguntan el pH. Y muy fácil, uno dice, el pH es igual a la pKa más logaritmo de la base entre las concentraciones de la base y del ácido. Importante. Ojo, y obviamente me van a dar la pKb del amoníaco. Me dicen que la pKb del amoníaco es de 1,75 por 10 a la menos 5. Ojo, en ese caso, como les digo, no lo voy a hacer todo, es más, esto va a quedar de tarea, si alguien lo quiere hacer. Uno puede hacer todo el proceso largo, que es exactamente igual. Sabemos que el amoníaco se va a... El amoníaco, cuando se mezcla en agua, se va a protonar y va a formar ion hidróxido. Inicio, cambio, equilibrio y se meten los valores iniciales. 0.1 molar, 0.1 molar. Y se hace toda la estrategia. Pero alguien puede utilizar la formulita. ¿Por qué lo quiero mencionar? Un error típico es meter aquí el 1, perdón, esa es la KB. La PKB que nos podrían dar sería, bueno, la sacamos súper rápido, menos logaritmo de 1.75 por 10 a la menos 5. La PKB del amoníaco es de 4,757. Un error típico es poner aquí, en esta fórmula de Henderson-Hasselbalch, el 4,757. ¿Por qué está súper mal? Porque me piden la Ka y aquí yo tengo la Kb. Entonces, si voy a usar la fórmula, tengo que asegurarme que sea pKa. ¿Cómo hago eso? Ya lo habíamos visto. K por Kb es igual a Kw. Entonces, tengo que asegurarme de tener la Ka. Luego de que tengo la Ka, calculo la pKa y ahora sí lo meto. Y vean que haciendo ya todo eso ya son más pasos. Entonces, insisto, pueden utilizar cualquier método siempre y cuando lo usemos bien.
si utilizo la fórmula de Henderson-Hasselbalch, me tengo que asegurar que sea la K, no puede ser la KB. Y es un error súper típico y muy común. Y luego acordarme si es base sobre ácido o ácido sobre base, que casi siempre se pone al revés, y pues obviamente les va a dar. Un detallito curioso, recordemos, base conjugada entre ácido. Porque ahora cuando les dije lo del ácido fluorhídrico y el fluoruro de sodio, que primero puse, creo que era 0.1 molar y 0.1 molar. Les dije, no, lo voy a complicar un poquito. Vean que si yo tengo 0.1 molar sobre 0.1 molar, y básicamente lo de arriba se me cancela con lo de abajo, obviamente. Esto y esto se cancela. Esto sería básicamente logaritmo de 1. Y si no me creen, pueden hacerlo en la calculadora. Logaritmo de 1 es 0. Esto da 0. Significa que cuando las concentraciones del ácido y las concentraciones de la base son iguales, y el ácido conjugado, básicamente el pH va a ser igual a la pKa. Esos son los ejercicios más fáciles de todos. Si a ustedes les aparece esto en el examen, tengo una disolución 0.1 molar de ácido fluorhídrico, 0.1 molar de ácido de fluoruro de sodio, y de una vez me dicen que la pKa de eso es 3,167, no tengo ni que calcular absolutamente nada. Como las concentraciones son iguales, el pH va a ser igual a 3,167 y punto, se acabó, nada más que eso. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Y el último detallito, ya esto sí, más, esto no lo voy a escribir de nuevo. Profe, ¿podría poner el ejercicio que hizo antes de ese? Es que solo puedo verlo ahorita, digamos. Este. No, el otro. Ah, no, perdón, ese, perdón, sí, ese. Ajá. No, era para tomar una foto. Gracias. Ok. Un gusto. Igual recuerde que esto está grabado y luego lo pueden ver cuantas veces gusten. Ok. El último detallito es solo para hablar de los buffers utilizando las sales de fosfatos como ingrediente, por decirlo así. Y aquí vamos a lo que escribí aquí arriba. Perfecto. Esto. Vean que en realidad esto que tenemos aquí también se puede calcular la pK, una pK1, una pK2 y una pK3. La pK1 nos daría 2,148, la pK2 7,199, básicamente 7.2, y la pK3 12,340. ¿Por qué lo menciono? Porque es posible, perfectamente posible, tener una disolución amortiguadora de ácido fosfórico que se mezcle con alguna sal, por ejemplo, dihidrógeno fosfato de sodio. Si yo tengo 1 mol por litro de este ácido y 1 mol por litro de esta sal, ¿cuál será el pH? 2,15. También es perfectamente posible tener una disolución amortiguadora de dos sales. Puedo tener, por ejemplo, el dihidrógeno fosfato de potasio mezclado con el hidrógeno fosfato de potasio. Si yo tengo 1 mol por litro de esta sal y 1 mol por litro de esta otra sal, ¿cuál será el pH? 7,2. E igualmente puedo tener una disolución amortiguadora de hidrógeno fosfato de litio mezclado con fosfato de litio. Si esto es 1 molar y esto es 1 molar, ¿cuál va a ser el pH? 12. Entonces observen que igual es posible tenerlo con estas sales. Es como para que quede claro. Digamos que muchas veces sí se entiende cuando yo tengo el ácido fluorhídrico y el ion fluoruro.
¿Se entiende? Si yo tengo el ácido fluorhídrico y alguna sal con fluoruro, como fluoruro de sodio. Pero si me ponen esta mezcla, ahí sí me cuesta ver que es un buffer. ¿Por qué sigue siendo un buffer? Porque sigo teniendo, voy a poner con este color que utilicé, sigo teniendo un ácido con su respectiva base conjugada. Entonces, se sigue cumpliendo la regla de su ácido y su base. Y de hecho, este buffer que está aquí en medio es súper común. ¿Por qué? Porque es un buffer que nos da un pH si son las mismas concentraciones, nos da un pH de 7. La sangre, las células tienen un pH, ¿sí? De hecho, en la sangre nosotros tenemos como 3 tipos de buffer. Uno es con proteínas, el otro tiene que ver con el ácido carbónico y el carbonato. Recordemos que el ácido carbónico, esto también lo tuvieron que ver en la práctica de equilibrio, con la parte de gases. Ustedes ponían a calentar, bueno, se veía el video donde se ponía a calentar algo y tenía un indicador, pero básicamente el ácido carbónico está en equilibrio y libera un protón y se tiene el ion hidrógeno carbonato o el ion bicarbonato. Entonces, básicamente, el ácido carbónico y el ion bicarbonato forman un buffer en la sangre. El otro buffer en la sangre muy común es el buffer de hidrógeno fosfato y el dihidrógeno fosfato. Esos son dos buffers que son súper comunes, súper utilizados y de nuevo en el ser humano pues lo utilizamos. Alguien podría decir, pero yo estudio en ingeniería, eso no me afecta. Número uno, pues todos tenemos sangre, así que todos deberíamos de saber por qué el pH de nuestra sangre no cambia, y son esos dos buffers. Y segundo, igual a nivel industrial, hay muchas cosas que se preservan a un pH de 7. Y entonces se utilizan estos dos buffers para mantener ese pH de 7. El de ácido carbónico, como el ácido carbónico como tal no existe, yo no puedo aislarlo, es un equilibrio con el CO2, pues es más complicado, pero este del dihidrógeno fosfato y el hidrógeno fosfato sí es súper común. ¿Alguna duda, pregunta, comentario que se tenga al respecto de buffers? Profe, con esos que son, o sea, como ese de litio y eso, igual se trabaja igual todo. ¿Cuál? Más. La misma cosa, exacto. Gracias. Un gusto. Vea que lo que ocupo es la concentración. Es más, insisto, veamos esta, la del medio. Perfectamente se les puede decir, tienen una sal 0.15 molar, es más de tarea, esta es otra de tarea, 0.15 molar de dihidrógeno fosfato de potasio y 0.10 molar de hidrógeno fosfato de potasio. Calcule el pH. Obviamente lo que nos interesa, y el potasio ahí está sobrando, es este que nos funciona como ácido y este que nos funciona como base. ¿Qué es lo complicado aquí? Precisamente eso. Porque uno dice, bueno, la formulita yo me la sé, la pK más logaritmo de la base entre el ácido. Problemas aquí, y generalmente me dan las 3 pKs. Número 1, ¿cuál pK uso? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿Cuál es mi ácido? Es decir, ¿cuál va arriba y cuál va abajo? Digamos que sí me aprendí de memoria que la base va arriba. Pero ¿cuál de esas es la base? Entonces vean que es aplicar la fórmula, pero entender. Mira, yo aquí veo un 2 protones. Aquí veo que ese 2 cambió y ahora es 1. ¿Qué involucra? Busco esto, escribo las ecuaciones y veo que esta sal se puede desprotonar y entonces me queda esta otra. Entonces esto significa que este sería mi ácido y esta otra sería mi base. Entonces ya sé cuál va arriba y cuál va abajo. Luego, como sé cuál es mi ácido, ya sé cuál pK utilizo. Entonces vean que la fórmula es fácil, pero vienen ejercicios en los que uno tiene que analizar, entender en realidad qué es lo que está pasando. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Ok, recuerden poner todas sus dudas, preguntas en el foro respectivo. El próximo miércoles lo que voy a hacer son literalmente 3 ejercicios, bueno, quizás 4. Bueno, es que uno es muy fácil, digamos 3 y una mini introducción de KPS, porque eso igual es súper fácil.
Pero igual pueden ir posteando todas sus dudas, preguntas, comentarios y ahí se las trato de contestar hasta pues antes del miércoles. Entonces de mi parte eso sería todo. Igual si alguien tiene dudas, pues adelante, vamos a poner la cámara, que se vea que estamos hablando con un ser humano. Voy a fijarme en el foro, en el chat. Profe, ¿las dudas son antes del jueves o antes del miércoles? Básicamente voy a contestar dudas hasta el miércoles, pero tampoco si me ponen una pregunta el miércoles a medianoche, pues Ok. probablemente ya no la conteste. Entonces traten por favor de poner todas sus dudas antes del miércoles a la 1 de la tarde para poder ir contestando si hace falta un video o si ese mismo día contesto alguna cosita rápida. Pero si por eso tratemos de miércoles antes de la 1 de la tarde, ya todas las dudas estén ahí posteadas. Está bien. Gracias, profe. Un gusto. Veo que en el chat preguntan, lo que no me queda claro es que en el libro la K1 del ácido sulfúrico es muy grande, debo usar la K1. Es que es importante, Celeste, recordemos que hay una lista de ácidos fuertes. HCl, HBr, HI, ácido perclórico, ácido clórico, también tenemos el ácido nítrico y el primer protón del ácido sulfúrico. Estos 7 ácidos se consideran fuertes. Significa que si yo tengo un 1 molar de HCl, eso yo simplemente digo que de ion hidronio también tiene 0.1 molar. Eso es lo que vamos a decir. En el caso de igual el HCl es fuerte. Uno asume que se ioniza al 100%, pero en realidad perfectamente se puede buscar la K del ácido clorhídrico existe. Nada más que es tan grande que para efectos prácticos, así como lo estamos viendo. Igual ocurre con el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, como todo ácido diprótico, se separa, disculpen, se separa en H+ y el ion hidrógeno sulfato. Y ese ion hidrógeno sulfato se vuelve a separar en ion hidronio y en ion sulfato. Ahora, oficialmente esto tiene una K1 y tiene una K2, pero en realidad esta K1 es tan grande que ni se utiliza. Se asume que eso es un ácido fuerte, es más, se pone como una flecha completa. Entonces, ese primer protón es el que vamos a considerar como un ácido fuerte. Entonces, simple y llanamente, vamos a hacer el cálculo como si esto primero fuera un ácido fuerte, ignorando esa constante, esa primer constante. Y ya si nos preguntan por esto, es segundo, el ion sulfato y demás, ahí sí, pues aplicamos esta constante de esto que nos funciona como ácido. Pero es como entender eso. En realidad la K1 del ácido sulfúrico es igual que la Ka del HCl o la Ka del HBr. Son tan grandes que para efectos prácticos no se utilizan, se consideran ácidos fuertes y listo, eso simplifica el ejercicio. Pero igual, si quieren hacerlo para que vean que da lo mismo, háganlo como si fuera un equilibrio. Entonces, háganlo como si fuera un equilibrio y van a ver que da prácticamente el mismo pH. ¿Alguna otra duda?